El Salvador era conocido por su economía cafetera y el proceso latifundista, donde la administración de terreno estaba en manos de los dueños de las tierras, es decir, había una élite política y económica, una clase privilegiada. La causa común en Centroamérica de revoluciones fue la crisis económica. El modelo económico estaba sustentado por la agroexportación y monocultivismo. Los movimientos revolucionarios tienen orígenes en partidos comunistas y sus principios ideológicos estaban inspirados en el marxismo, la teología de la liberación, el nacionalismo revolucionario y el pensamiento socialdemócrata de izquierda. También se inspiraron en la Revolución cubana. Veían el socialismo como la única manera de salir del subdesarrollo y la dependencia. Estados Unidos comenzó a preocuparse por esta oleada de revoluciones que se estaba dando en América Central, por lo que empezó a buscar un plan contrainsurgente para detenerlos o eliminarlos totalmente. El patrón histórico del régimen en El Salvador buscaba solo proteger los intereses económicos de la oligarquía salvadoreña, al suprimir movimientos que promovieron las reformas sociales, tales como la reforma agraria. En 1931, el general Maximiliano Hernández llegó al poder tras un golpe de Estado contra el presidente Civil Arturo Arana. El dirigente indígena Feliciano Ama acaudilló el levantamiento campesino en Izalco de 1932. Tras la derrota de la rebelión fue capturado y ejecutado. El general Martínez reprimió con el ejército dicho levantamiento campesino en el occidente del país, lo que resultó en una muerte de miles de personas, ya que las Fuerzas Armadas les fue asignada el poder de mantener bajo control los sectores populares. En 1944 se protagonizó una revuelta que termina con el fusilamiento de cabecillas por no estar de acuerdo en arreglar la Constitución para que el caudillo pudiera gobernar otro mandato, y esto provocó una huelga de la población para persuadir al presidente que no podía depender del ejército. En 1948 se dio el golpe de los mayores, donde es derribado Castañeda, quien tenía un régimen de prohibición política total, toleraba sindicatos y asociaciones cívicas, aceptó cierta política dentro de la clase media y en la oligarquía y apoyaba a los sectores que quisieran invertir en la agricultura y la industria manufacturera. La figura principal de este movimiento era el coronel Óscar Osorio, quien creó el Partido Revolucionario de Unificación Democrática en 1940 y su estado instrumentalista, el cual fue incapaz de implementar una reforma agraria. Por lo tanto, esta primera diferencia lleva a El Salvador a estar mucho más expuesto a enfrentar una guerra. Cuando en 1930 más de medio millón de salvadoreños habían emigrado para Honduras, la oposición se apropió de sus tierras con el fin de retribuirlos. Los 100.000 inmigrantes fueron obligados a volver a sus ciudades de origen, lo cual causó problemas a largo plazo, ya que adquirieron experiencia sindical y no encontraban trabajo. Esto afectó a la economía urbana, porque se había agotado la capacidad para absorber más mano de obra. De esta manera se aceleró la marginación que ya se veía. Entre 1950 y 1980, donde la población urbana creció de manera inconcebible. En esta etapa, de forma clandestina, el cuerpo estudiantil, mediante las creencias idealistas y el auge del comunismo en Cuba, empieza a formar las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, organizado por los grupos populares. Estas organizaciones tenían estrategias específicas para obtener la participación de campesinos, trabajadores y estudiantes, los cuales participaban en el trabajo de la Iglesia Católica. En 1972, la clase media formó el Ejército Revolucionario del Pueblo, basándose en ideas militaristas, y también se formó la tercera organización guerrillera, que son Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional. Eran prudentes con ideas militares, pero se redujeron progresivamente. En 1979, el conflicto interno parecía inevitable. La crisis política entre guerra civil, donde los militares se unen con la oligarquía contra un bloque popular de organizaciones de izquierda. Esto provocó un paro y desempleo sin esperanzas del crecimiento de la economía. En este periodo hay una mejora de la riqueza en vehículos, carreteras, asfaltados y teléfonos, mientras que la pobreza de tierra se había acelerado. El gobierno de Molina y el de su sucesor Romero trataron de contener el crecimiento de los movimientos de izquierda con la represión ejecutada por los cuerpos de seguridad y el grupo paramilitar Orden. Al fines de los años 70, los grupos paramilitares sumaban unos 100.000 miembros armados.
En este cambio trascendental surge con el golpe de Estado de 1979, encabezado por los coroneles Jaime Abdul Gutiérrez y Adolfo Arnoldo Majando, destituyendo al presidente Carlos Humberto Romero, quien se desempeñaba desde el 1 de julio de 1977. Este hecho tuvo consecuencias inesperadas, como la democracia cristiana, que dejó de ser partido de oposición a uno de gobierno, lo cual hizo reformas agrarias y promocionó la democracia, a todos excepto a los de izquierda. Con esta reforma el FMLN de El Salvador no se desarticuló, por el contrario, se dio cuenta que ante tanta desigualdad había una mejor manera de estar en el poder. Tras un informe de investigación de la Guerra Civil en El Salvador, dada entre 1980 y 1992, durante la tensión de la Guerra Fría y el triunfo del Frente Sandinista en Nicaragua, se da entonces en El Salvador una guerra civil de baja intensidad por presencia de un ejército irregular de izquierda y el apoyo de Estados Unidos al ejército regular. En 1980 se crea un mando militar, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, formado por 5 grupos revolucionarios, uniendo líderes democráticos y grupos de guerrillas armadas en oposición contra el gobierno. En esta guerra aparece un concepto llamado guerra de baja intensidad, donde se genera un cambio en el estilo de la guerra con labor de inteligencia estadounidense y el objetivo del ataque es la población civil. La guerra de baja intensidad es una lucha constante de ideologías, pero limitada. El principal teatro de operaciones de la guerra de baja intensidad son los países del llamado Tercer Mundo. Aparece entonces también la doctrina de seguridad nacional, impulsada por Estados Unidos con el fin de adoctrinar a los militares en contra del comunismo en la Escuela de las Américas, pues la influencia comunista en el Tercer Mundo había triunfado en Cuba y en el Frente Sandinista en Nicaragua. Esta doctrina permitía la capacitación de las Fuerzas Armadas a nivel logístico, financiero y estratégico en la guerra, teniendo en cuenta también el levantamiento de la insurgencia. Efectivamente, el valor per cápita subió por el préstamo de los Estados Unidos a El Salvador. Se crean vías y medios de comunicación, pero no había favorecimiento económico en las clases bajas. En 1980, José Napoleón Duarte es nombrado jefe de Estado, el cual en unos años se convierte en el presidente de El Salvador y un personaje que inicia las negociaciones de paz con los grupos guerrilleros de la FMLN. También transcurre el asesinato del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, el cual era el único en decir todas las violaciones que los gobiernos ejercían hacia el pueblo salvadoreño, lo cual a los gobiernos no les parecía porque el pueblo exigía más libertades. Frente a todas estas circunstancias, el FMLN desarrolla en 1981 una ofensiva final, tomar el poder del gobierno antes de que subiera al poder Reagan. Pero la guerrilla se debilita ante este ataque porque las Fuerzas Armadas reciben un apoyo directo de los Estados Unidos. La guerrilla sobreestimó el apoyo de la clase popular, entonces era necesario generar tipos de emisoras radiales clandestinas, tal como la Radio Venceremos, pues era menester que el ejército irregular fuera la propaganda viva de la revolución. Ahora, en 1981, el Frente Farabundo Martí se encuentra al tope en los enfrentamientos de las zonas urbanas. La magnitud del combate lleva al gobierno a determinar un toque de queda entre los horarios de las 6 de la noche a las 6 de la mañana. A estas alturas había un empate bélico y el gobierno estaba siendo juzgado internacionalmente por la violación de derechos humanos. En este mismo año se constituye el nuevo partido político Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, partido fundado por empresarios de renombre, los cuales por medio de la creación del partido político buscaban defender sus intereses. En esta época también se vive la masacre del Mozote contra la población civil cometidos por el batallón del ejército regular durante un operativo de contrainsurgencia en diciembre de 1981. Los centros de ataque fueron el Mozote, La Joya y Los Toriles, en el norte del departamento de Morazán, en El Salvador. Después del intento fallido del enfrentamiento guerrillero un año atrás, se cambia entonces la estrategia y en 1982 atacan la base aérea de Ilopango, donde inmediatamente Reagan desembolsa $55 millones a los salvadoreños para la ayuda militar. Esto incrementa el desarrollo económico de la guerra por parte del Estado. La nueva forma estratégica del Estado fue crear los escuadrones de la muerte, donde los armados se vestían de civiles, tanto contra insurgentes como las Fuerzas Armadas del Estado, para generar desaparición forzosa, labores de inteligencia, explotar las bases enemigas. Este estilo estratégico de guerra generaba terror en la población civil.
La complejidad de la guerra. La complejidad de la guerra es distinguida por 3 puntos esenciales: la violencia sexual, los niños soldados en la guerra y el papel de la Iglesia frente a esta. Respecto a la violencia sexual, se puede decir que en un porcentaje mayor proviene de las Fuerzas Armadas a los civiles y una pequeña tasa proviene de la FMLN, ya que para ninguno de los bandos era un plan estratégico, puesto que había gran cantidad de combatientes femeninas y el apoyo del FMLN era un 60% de las mujeres, así que el FMLN, puesto que necesitaba el apoyo de los civiles, no era razonable el uso de la violencia sexual. Es más, la insurgencia prohíbe cualquier tipo de violencia a la población femenina. Los niños armados son el emergente social de los conflictos armados debido a la duración de estos. Los civiles son el blanco de la guerra, y esto denota el apoyo a algún bando de las Fuerzas Armadas o del FMLN. Esta modalidad de guerra puede ser obligatoria. A partir de los 12 años, legalmente, las Fuerzas Armadas tomaban a los niños para instruirlos en estrategias bélicas. De forma forzosa, no basaban en ninguna ley, sino que podían tomarse para cualquier bando. Y de forma voluntaria, para que el niño decidiera si quería ser parte del Ejército Nacional. Esto se da para demostrar el dominio por parte mayor del Ejército Nacional. Además, había una gran cantidad de vulnerabilidad en los niños con bajos recursos, debido a la clase social. Hacer parte del ejército muchas veces les brindaba estabilidad, identidad y alimentación, pero sobre todo la pérdida de la inocencia irrecuperable en tiempos de guerra. El rol de la Iglesia está basado en la teología de la liberación, donde hay igualdad y se elimina la jerarquía. El Evangelio pasa a ser una fuente de liberación política, económica y hasta espiritual. La Iglesia, como institución mediadora de la paz, y sus participantes activos desempeñan un papel fundamental para el cambio social, tal como el caso de Óscar Arnulfo Romero, quien por su oratoria y homilética tenía la facilidad de conectarse con su pueblo, y es asesinado por el ejército en plena Eucaristía, puesto que no estaba al servicio de la burguesía, sino de la clase popular. Entonces era considerada enemiga. Las ideologías no están hechas de ideas, sino de prácticas, decía Percheus. En 1984, inician las primeras negociaciones entre el gobierno y la guerrilla, la cual se da en la primera ronda de negociación en La Palma, Chalatenango, y unos meses después la ronda de Ayagualo. La guerrilla pierde el apoyo con la caída de la Unión Soviética, y la ONU interviene como mediador directo en la guerra civil con el fin de determinar pautas para un proceso de paz llevado al cese de fuego con acuerdos políticos y la reinserción del FMLN en la vida civil y la participación política y social. Los acuerdos definidos se dan en Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992 y se puso en función inmediata de estas 2 primeras etapas. Los acuerdos de paz fueron el resultado de un largo proceso de negociación entre el gobierno y el FMLN durante los años 80. Los primeros encuentros de diálogos se desarrollaron en La Palma, Chalatenango, en octubre del 84. Después, un encuentro en Ayagualo, este mismo año en noviembre. Cesor y San Miguel el 19 de septiembre del año 86 y Nunciatura Apostólica de San Salvador el 4 de octubre del 87, entre el presidente José Napoleón Duarte y los delegados del frente del FMLN. Estos primeros pasos solo se logró generar una posibilidad de solucionar el conflicto a través del diálogo. Los acuerdos generados en Ginebra en el año de 1990 determinaron 4 pasos. Terminar el conflicto armado por la vía política, impulsar la democracia en el país, garantizar la reinserción y reunificar a la sociedad por medio del cumplimiento de los derechos humanos. El 26 de julio de 1990 se firmó el Acuerdo de San José, en Costa Rica, el cual estableció un compromiso para respetar los derechos humanos por parte de las fuerzas en contienda. El Diario de Hoy y la Prensa Gráfica, los 2 grandes periódicos de El Salvador, bajo la influencia del Partido Arena de derecha. En la visión oficial del proceso, se dan muestras en el aniversario que el objetivo de este era traer paz y acabar con el conflicto armado. También introducir al FMLN como un partido político, como un partido más, y se ha cumplido lo logrado. Se destaca también que este ha sido un acuerdo ejemplar para terminar el conflicto por la vía del diálogo.
La visión de los periódicos se mantiene netamente en línea gubernamental. Predomina el Estado de Derecha. La paz no se trata de generar la felicidad económica, sino de evitar el daño causado a muchos salvadoreños. Simplemente se hace una interpretación de triunfo ante la guerra. Los periódicos son bastante imparciales. Se destaca más el gobierno y ninguna editorial apoya a la FMLN, siendo pues la segunda fuerza política del país, y no tiene ningún mecanismo a favor y no hay ninguna pluralidad informativa.